Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Seguros Verdes del Banco GNB. Lo que cuidas te asegura. Gondwana, más que agua, una joya. Educa, innovación educativa, innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, líder invitado es el doctor José Ocampos, abogado, historiador, actual presidente de Cañas Paraguayas, CAPASA. Vamos a hablar con él acerca del momento político actual, gobierno del presidente Peña, desafíos presentes y futuros del Partido Colorado. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor José Ocampos aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Con los seguros verdes del Banco GNB, proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertone. Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. ¿Sabías que el agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años? Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Regresamos en un minuto para iniciar el programa con nuestro invitado de hoy, doctor José Ocampos. Ya estamos en compañía del doctor José Ocampos. Doctor, buenas noches. Gracias, José, por acompañarme en esta mesa. Muy buenas noches, Federico. Encantado de estar en tu programa, admirador realmente del espacio, del perfil que estás exportando, y para mí realmente una distinción estar contigo y con la audiencia. Gracias, José. Muy amable. José, describime el momento político actual. Yo creo que particularmente que vivimos un momento de regeneración nacional. ¿Por qué? Porque me parece que es el momento más legítimo de la historia del Paraguay desde el advenimiento de la democracia. Y no te lo digo esto por un afán cursi, sino que fue la primera vez en la historia en donde ha sucedido unas elecciones realmente con listas abiertas y en donde la legitimidad, el Partido Colorado ha tenido un movimiento democrático realmente en cada seccional del Paraguay para la elección de cada concejal departamental, para cada gobernador, para cada candidato a diputado, para cada candidato a senador y ni qué decir la chapa presidencial. No fue una lista en donde las cuales se anilearon como velas como antes eran en las internas, sino que del resultado de las internas se pasó a las generales y por eso el 100% de todo el operativo interno del Partido Colorado trabajó y levantó realmente unos lemas, unas causas de lucha, de una legitimidad que reclamaban políticas de Estado en el cumplimiento, en abierta consolidación, reconciliación con la doctrina de nuestros principios, las políticas de Estado pero con un rostro social. Somos partidarios del libre mercado, pero con la intervención del Estado en favor de los sectores vulnerables, el trabajador, el campesino y sobre todo el obrero y ni qué decir la mujer paraguaya. José, esa ideología, el partido orientado al trabajador, al campesino y sobre todo a la mujer paraguaya, ¿es un relato o está hoy
viva esa llama? Para mí está más viva que nunca, y te lo digo más. Mucha gente dice que hay una contradicción entre el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, por su carácter de empresario, y para mí no es así. Ya en función de gobierno, fue el gobierno que más obras sociales realizó, una triplicación del sistema Tecoponá, del subsidio a la tercera edad. Y ni qué decir ahora con las políticas de Estado que también se están viendo, la transparencia. No es eso un relato, porque a partir de Natalicio González, sobre todo a partir de lo que llamamos nosotros la Biblia del partido, el Estado servidor del hombre libre, entendemos de que si el Estado no interviene, la economía no se autorregula por la mano invisible de la ley de la oferta y la demanda, sino que lo que vemos en la actualidad en otros países, una corporación se apodera del mercado para favorecer sus ganancias, y ese tiene que ser el momento en donde el Estado intervenga. Por eso, a partir de este gobierno podemos estar de acuerdo, no, pero 6 veces bajó el combustible, lo mismo que también durante el gobierno de Horacio Cartes, y lo mismo del gas. La gente dice el combustible, pero tiene directa relación con la producción y con el transporte. ¿Por qué realmente? ¿Qué era lo que antes justificaba el alza de los precios? Que vos sabés, la cotización internacional de los barriles del crudo, perfecto, pero cuando bajaban y estaban en el piso, nunca ningún emblema bajó. Petropar es un claro ejemplo de ello, en donde interviene para bajar y sincerar los precios, y con todo esto obligando a los emblemas privados, igual los márgenes de ganancia son inmensos. Ese es un ejemplo claro entre una reconciliación de la doctrina de lo que sostenemos nosotros los republicanos, los colorados, con el ejercicio de un gobierno con políticas de Estado. José, cuando te pregunté, describime cuál es nuestro escenario político actual, te dijiste, estamos en una situación positiva de regeneración nacional. ¿Por qué utilizaste la palabra regeneración? ¿Te referís a que en el gobierno anteriores hubo retrocesos en términos de la construcción de nuestra sociedad democrática? Te doy un ejemplo particular. Este es el primer gobierno en donde la legitimidad está regresando al pueblo directamente. Yo tengo la convicción de que desde que el advenimiento de la democracia, nuestro Estado ha sido realmente cooptado por organizaciones internacionales a través de ONGs que no solamente han tomado la dirección y el gobierno del Paraguay, sino que incluso se han incrustado legalmente en el proceso de selección de las máximas autoridades, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Superior de la Justicia Electoral, y se les ha dado, digamos, una potencia internacional, a una agenda internacional, el poder de tener realmente validez legal en el ejercicio de la soberanía. Entonces, cuando nosotros vemos hoy que la educación nuevamente está recayendo, no en ONG, sino que en el Estado paraguayo, cuando vemos realmente de que se está realizando por primera vez en más de 30 años el plan social más grande de la historia del Paraguay, que ha desatado el terror en la oposición de hambre cero, que no se trata simplemente de la comida, que ya de por sí es la dignidad humana, sino que con esta variable, a través del movimiento de la producción de toda la economía de alimentos del campo, en otras palabras, sus propios padres preparan la comida para sus hijos, moviendo toda la economía, la oferta, la demanda y del mercado. 1 millón de niños directamente, son casi más de 500.000 familias, si esto lo multiplicamos, y eso desató el terror por parte de otras opciones que no tienen, y a eso le podemos sumar también los kits escolares, de la seguridad. Podemos discutir acerca de la seguridad, pero 5.000 nuevos linces a la calle es una realidad con sus patrulleras. Estos sistemas que tenemos de entrada y salida, la duplicación de la Ruta 1, los nuevos puentes, la triplicación por un desnivel de los accesos directamente al empalme Caacupé con el microcentro de Asunción, los nuevos aeropuertos, los 6 nuevos hospitales. Yo no recuerdo que se hayan hecho obras de política de Estado de este nivel. Y si entramos dentro de la fusión de lo que fue la Subsecretaría de Tributación con Aduana, que de la nada hoy tenemos un concepto de $1.000 millones al año sin levantar impuestos. Esa es una visión que requiere coraje, por supuesto, y que afecta
a varias corporaciones que eran beneficiadas de todas las obras y que hoy han motivado que nuestro presidente de la República sea ubicado como stand de tiro por parte de un francotirador de desgaste o de una operación de desgaste blando. Bien, muchas cosas, he tomado nota de lo que ibas diciendo. A ver, vamos por partes. Sí, claro. Primero, ¿es hambre cero el plan social implementado por el Estado más importante desde la caída de la democracia? Sí, para mí particularmente sí. ¿Por qué? Porque si analizamos los datos históricos realmente, a la finalización de la guerra de la Triple Alianza, el paraguayo volvió a ser esclavo en su propio país. Con una sola palabra te digo y te describo la realidad social, el mensú, que ya lo describe Roa Bastos en Hijo de Hombre, famoso La vida del campesino, que luego de la época del doctor Francia, de las estancias de la patria del Caraiguazú, pasa a ser sometido durante el gobierno, me van a disculpar, de otro partido político tradicional que cambió más de 35 presidentes en 40 años, dentro de un proceso de anarquía en donde dormíamos con un presidente, amanecíamos con otro presidente, golpe de Estado, cuartelazo. Solamente en 2 revoluciones murieron más que en toda la guerra del Chaco en el Paraguay. En ese momento no había producción agrícola, la educación secundaria, y no me crean a mí, hay que preguntarle simplemente a nuestros tíos y padres si aún viven cuál era el único centro de enseñanza secundaria en todo el Paraguay. El Colegio Nacional de la capital, aquí en Asunción, de los cuales los más grandes intelectuales tenían que venir a migrar. Toda esa política social, que lo podemos discutir en otro programa, acerca de un gobierno que tiene sus críticas pero tuvo en cuenta bien en economía, en infraestructura, en ruta y sobre todo al crecimiento de la administración del Paraguay, tuvo una visión de política de Estado. Pero para mí, desde el advenimiento de la democracia, este programa, así también por el que tenemos mucha fe, que es Xiroga Poná, por lo que es el tema de la seguridad y de la infraestructura en general, sumado a esto, el tren de cercanía, no recuerdo en un solo periodo que se estén dando golpes de timón y que probablemente eso, y que no afecten a determinados grupos empresariales que están acostumbrados a una extorsión. Por eso te digo, desde mi modesto punto de vista, es el momento de regeneración nacional, porque no solamente en materia cultural el Paraguay detuvo con la dignidad que está cimentada sobre el vencer o morir de Cerro Corá, el embate de la fuerza internacional más grande de la historia de la humanidad, como fue el globalismo, que tenía una agenda especial para el Paraguay. Correcto. José, sentado en esa silla, y esto tiene que ver con lo que me acabas de decir, el programa Hambre Cero, Xiroga Porá, los 5.000 nuevos linces, las obras de infraestructura, los hospitales, aumentar los impuestos sin subirlos, aumentar la recaudación sin subirlos. Perfecto. En línea con eso, me decía Pedro Fadul sentado en esa silla, el Partido Colorado es la maquinaria electoral más poderosa de toda América. Pero todo lo que tiene de bueno como maquinaria electoral no lo tiene como capacidad para gestionar desde el poder. No produce resultados. Esto que vos me estás mencionando en cuanto a la gestión Santiago Peña, ¿contradice a Pedro Fadul? Yo no creo, respeto mucho lo que dice Pedro Fadul, realmente, pero para mí es todo lo contrario. No se trata simplemente de una maquinaria electoral basada en que es el único partido democrático de este país y no elige sus candidatos a dedo, ni entre familias, ni entre socios de un club social de Asunción. Eso es arena de otro costal. Pero realmente si acá nosotros dividimos cartera por cartera, acá en lo que tenemos, tanto en la revolución en obras públicas, como lo tenemos, podemos estar de acuerdo o no dentro de un proceso de educación de elevar y la cantidad de niños que tenemos que con este plan aumentó. Incluso del sector privado están pasando al sector público porque tienen kits escolares, tienen nuevos pupitres y tienen asegurada la comida de nivel realmente para todos. El que él piense así y con todas estas obras de infraestructura de lo que no, pero por favor, no solamente que venimos, siempre ha sido la virtud del Partido Colorado y la gente no es tonta porque en una elección el Colorado no cambia directamente de partido si es que el perfil le cambia y Asunción es una muestra de ello, incluso le ha votado a Fernando Lugo tranquilamente, ya
el sector del Partido Colorado si es que le convencía, y en las cabeceras departamentales, en Encarnación, en Ciudad del Este. Es un partido democrático que sabe realmente cuándo le están mintiendo. Y para mí particularmente, si entramos dentro del campo de justicia y trabajo, nosotros recuperamos el poder de un país dentro de un país que era el clan Rotella y que ejercía ahí. Si pasamos nosotros, por ejemplo, a la Cancillería o al Servicio Exterior, nosotros podemos discutir o no que nuestro canciller, pero Paraguay se atreve a jugar en las grandes ligas con una candidatura que para mí era la única opción de la OEA, Rubén Ramírez Lescano. Porque Estados Unidos va a desenchufar, desde mi modesto punto de vista, tanto la OTAN, así como la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Foro Económico de Davos, todo lo que tiene olor a globalismo. Y la única opción que tenía, para mí no me queda duda, eso era Rubén Ramírez Lescano, de los cuales nos asumimos. Viene el director del Banco Mundial, nunca un secretario de Estado mostró directamente un acercamiento tan grande con un país, con un canciller, con un presidente como nuestro presidente Santiago Peña. Y ahí podemos pasar a agricultura, lo que es realmente hoy la feria de hoy mismo acá en el centro de Asunción, y por qué hay tanta diversificación, y por qué se está ganando y se aniquiló al EPP y al Ejército Mariscal López, porque en toda esa zona de Agüerito, de Tabaguaraní, toda esa zona de Santa Rosa, La Guaraí, hoy son grandes producciones. Lo que la gente no dice es que ese campesino que no tenía hoy, no lo quiero decir que se trata de un pequeño burgués, pero hoy es un productor exitoso que ha entendido que en la soja y en otros rubros tiene mucho más que ganar que irse a ideologías radicales. Y podemos pasar a otras carteras, podemos pasar a ambiente, podemos pasar a lo que es la Secretaría de la Juventud. Y ni qué decir, estamos muy orgullosos de eso. Ahora bien, quiero hacer también de que no hubo una agilidad en la comunicación, que ahora sí lo estamos viendo en todas partes y se está sintiendo. Eso evidentemente sí lo podemos discutir, pero yo no creo en lo que dijo Pedro Faúl en ese sentido. José, dijiste, el único partido democrático del Paraguay. ¿Los demás no lo son? Los demás no lo son, no tienen interna. Imagínate el otro partido liberal, partido tradicional del Paraguay, que es el Partido Liberal, que en unas elecciones hizo las famosas urnas delivery, en donde el que estaba en la casa, sea o no pariente, tenía facultad para responder, y en donde también cualquiera, si no estaban, podían darle un sentido. Pero eso es una bofetada a sus propios. ¿Por qué tantos liberales están pasando al Partido Colorado? ¿Por qué tantos independientes se están jugando? Porque uno puede estar de acuerdo o no. Pues las seccionales, nosotros vemos hoy mismo, a esta hora, en una seccional hay una pista de patinaje, ahora se está enseñando taekwondo, ahora están aprendiendo robótica, ahora están aprendiendo inglés, ahora están aprendiendo cursos de cocina, pero no lo estoy hablando solamente acá, en todo el Paraguay. Y ahí no se pide realmente hoja de afiliación para entrar y sentir ese servicio. No solamente que cuando tu hija cumple 15 años o para utilizar una sala velatoria. O sea, te vuelvo a decir, podemos tener miles de PowerPoint, podemos ser socios de un club de lujo del Paraguay, pero no tenemos conexión con el pueblo. Ok. José, durante mucho tiempo se ha considerado a la USAID como la importantísima colaboración internacional que proviene de Estados Unidos. ¿Era el enemigo? Sí, porque no proviene de Estados Unidos. Desde hace un tiempo de esta parte, el poder real legítimo de los Estados Unidos ha sido cooptado por lo que denominan ellos el Estado profundo, un gobierno paralelo en las sombras, que ha utilizado todas las instituciones americanas en su propio beneficio, en contra del propio pueblo americano. Y ese es el ejemplo más claro, es USAID. ¿No vieron todo? Pero no lo digo yo, lo dice justamente el ministro secretario de Estado de Reducción de la Burocracia en los Estados Unidos, que es Elon Musk. Lo dice nada menos que Marco Rubio, y lo que vi, todo financiaba cursos de transexualismo en Etiopía, todos los cursos de enseñanza, de infiltración, de censura, de sexo binario en toda América, y era la principal usina de financiamiento de todos los gobiernos democráticos que no adherían a esa. Y ni qué decir acá en el Paraguay, tanto el aborto, así como la legalización del matrimonio homosexual, la ley que sataniza al hombre 5776, que en algún momento se tiene que derogar, que el solo hecho de ser hombre nosotros estamos condenados y vivimos en nuestras casas por la buena voluntad de nuestras esposas, porque somos sujetos inferiores ya
realmente se presume nuestra culpabilidad, no es que nuestra inocencia, al revés. Todo esto ha sido una colonización y no lo digo yo. Una vez puesto esto al alcance y la visión del ciudadano americano que aporta con sus tributos eso, ¿cuál fue realmente la consideración? Los más altos índices de aprobación social a una política de extirpar realmente el cáncer globalista de la administración de los Estados Unidos, cuyo reflejo principal es USAID y cuyo reflejo principal son todos los legionarios aquí en Paraguay que por dinero, cobrando de embajados y ONG, entregaban a su país a una agenda internacional que nada tiene que ver con nuestra cultura. ¿Ejemplos? Y para mí el ejemplo principal es la educación dentro de la ideología de género en el Paraguay. Para comenzar, ¿te referías a Juntos por la Educación? Me refiero a las ONG, Juntos por la Educación, Paraguay Educa, y hay varias más. Por ejemplo, en el sistema productivo, la decapitación del sistema productivo nacional en la agricultura y la ganadería, la famosa economía verde, con la excusa de que el monóxido de carbono, que con sus gases que liberan las vacas contamina el mundo, tenemos que dejar de producir. Llegó a ser tan grande la colonización de la banca internacional, sobre todo a partir de la influencia de BlackRock, que los préstamos de los principales bancos internacionales radicados en el Paraguay estaban sujetos a conceder el préstamo de explotación agrícola a cambio de reducir su población de hato ganadero y hectáreas en la producción de alimentos y soja. Hasta ese punto llegamos aquí en nuestro país. Y en el campo moral, por si se quiere decirlo, la eliminación, por supuesto, somos un Estado laico, pero no podemos negar que fuimos fundados dentro de valores cristianos. No solamente eliminar todo vestigio de Jesucristo, sino satanizarlo, parodiarlo, burlarse de él, cuyo máxima posición, se llegó a un punto de hacer la señal de la cruz en un lugar público, te tildaban prácticamente de imbécil. Por eso, la satanización a la máxima Dios, patria y familia. Ok. José, muy interesante la descripción de esta fuerza internacional a la que denominás el globalismo o el globalismo de George Soros, contra el cual Dios, familia y patria se ha puesto fuertemente. Ahora, yo te pregunto, José, ¿qué opinás vos si doña Rosa o don Alberto, que no entienden mucho acerca de globalismo de George Soros, globalismo que propone esta corriente de ideología de género, etcétera, etcétera, se plantean, ¿por qué en vez de que Dios, familia y patria plantee una defensa soberana ante un enemigo externo que no conocemos ni entendemos, Dios, familia y patria no plantea una defensa y una lucha contra un enemigo más real y más cruel, que en realidad son varios enemigos, por ejemplo, la pobreza, la miseria, las enfermedades y la ignorancia? Yo no creo mucho ese silogismo que parte a partir de premisas que no son, digamos, las correctas, porque yo no puedo discutir esa agenda porque en Paraguay hay muchos pobres. Eso no es así. A las políticas de Estado que yo te he nombrado realmente se las está enfrentando desde mi modesto punto de vista en forma directa como nunca en la historia. No hay más acá intermediarios. Incluso no están habiendo más acá sujetos que venían a extorsionar, movimientos y marchas campesinas que venían aquí cada mes, cerraban todas las rutas, retiraban en efectivo y venían aquí otra vez a los 3 meses. Acá estamos viendo una feria de la agricultura familiar, acá estamos viendo dentro de la educación un levantamiento incluso de nivel. Acá en razón de economía somos realmente el único país que está diciendo justamente el Banco Mundial que ha reducido enormemente la pobreza en los últimos 25 años y en los últimos 2 años ha superado a toda América. Un país que ha tenido el crecimiento, un país que ha incorporado, guste o no, inversiones. ¿Y por qué tenemos tantos extranjeros que vienen acá a radicarse en el Paraguay? ¿Cuáles son las condiciones económicas? Y como recién dijiste, que se está obteniendo levantar los mayores ingresos sin impuestos. Esto es un fenómeno único en el mundo y podemos ir aquí punto por punto. Ahora bien, que yo por eso
no esté a favor de una censura, en donde aquí toda la corporación, porque vos pensás de una manera diferente, te hacen el vacío, te hacen un boicot, incluso te cortan ciertos apoyos, dejas de recibir apoyos de embajada, entrar en una lista negra, que eso afecta también a tus propios clientes y auspiciantes, tenés todo el derecho a rebelarte contra eso. Y no porque el 99% opinan eso y vos diferente pasás a no tener la razón. Una sola persona con la verdad es más poderoso que todo porque tiene dignidad y no es el dinero, para comenzar. Y en segundo lugar, yo entiendo perfectamente qué es lo que decís. Cuando hablamos de la decapitación de la producción, no estamos hablando de un sujeto superfluo, que estamos hablando de la familia campesina. ¿Por qué te digo esto? Porque el 90% de la producción de soja son minifundiarios, personas que tienen 5 a 10 hectáreas nomás son. Es el 90%, lo mismo que del hato ganadero, de las 14 millones de ganado que tenemos en el Paraguay. Más del 80% tiene entre 50 y 100 hectáreas, son pequeños productores y si ellos son sacrificados, si ellos no encuentran, lo mismo podemos pasar al maíz, podemos pasar al arroz, somos el país que más alimenta en el mundo y cuando decapitamos eso estamos justamente atacando a lo que vos decís. Okay. Y por último, si estamos diciendo justamente el sistema de la salud, pero con no uno, 6 hospitales de gran envergadura. La desgracia que ocurrió en Villarrica... Entonces, José, permitime que, a ver si estoy comprendiendo lo que estás diciendo. Este globalismo de Soros no es un fantasma abstracto. No. Si toman decisiones respecto a quién se le financia o no, de acuerdo a la disminución del hato ganadero, decapitan nuestro sistema productivo y empobrecen a nuestros productores. Es real, es tangible, no es un fantasma. No es solamente eso, sino que es real también en el campo moral y en el campo familiar acerca de la destrucción de tu familia. Porque si un niño de 5 años, cuyo cerebro aún es maleable, resulta que recibe una educación de que hoy puede convertirse en cebra, mañana en caballo o vaca, y directamente puede ser mujer o hombre, o como en otros países aquí al lado, el Estado tiene la obligación de hacerle una operación de cambio de sexo, no importa que tenga 12 años, sin el consentimiento de tus padres. Entonces estamos hablando de un fantasma que es mucho más tenebroso de lo que parece. Correcto. Gracias, José. Perfecto. José, volvamos a Dios, patria y familia. Y contame si se trata de un lema de campaña, de un relato que utiliza la emotividad para generar identidad afectiva, o se trata de una ideología. ¿Qué es Dios, familia y patria? Para mí va mucho más allá de eso. Justamente iba a hacer un material sobre eso dentro del... Yo le cambio el orden, evidentemente tenés toda la razón, es Dios, familia y patria, pero nosotros lo hemos utilizado como Dios, patria y familia. Espero que la audiencia me entienda y voy a ser lo más sincero posible. No fue un lema de campaña, tampoco fue un artilugio mediático. Fue la única arma que teníamos para enfrentar al enemigo más poderoso de la historia en fondo de dinero, en apoyo mediático, que ha tomado el 99% de las salas de redacción y de prensa, el 90% de las ONG y de empresas. Si íbamos sin convicción, moríamos de entrada. Nos inspiró nuestra historia gloriosa de Cerro Corá, el 13 Tuyutí de Emiliano R. Fernández, la victoria de Boquerón, de Campo Villa y de Irendagüe. Nos inspiramos en los antiguos héroes que desde arriba nos estaban aún mirando a ver si íbamos a sucumbir. Pudimos habernos tirado a la corriente y dejamos llevar, pero nos expusimos. Y te voy a decir algo más, Federico, nos entregamos en holocausto. ¿Por qué? Porque no importaba ganar. Dios, con su gracia, iba a decir cuál es nuestro destino. Y nosotros estamos de paso acá. Esa es la convicción con que un verdadero colorado republicano y cristiano pudo enfrentar a toda esta marea. Nosotros veíamos las cortinas que se movía, Federico, y a la audiencia, veíamos que había algo atrás, sentíamos su aliento y su respiración. Cuando no pudo más contener, porque nunca se iba a exponer este señor, tuvo que salir él porque no había caso.
Y al salir el embajador vimos contra quién nos enfrentábamos. Nos enfrentamos contra toda la fuerza terrenal del príncipe de este mundo. Fue una batalla espiritual y fue una batalla terrenal. Y el Paraguay, como tantas veces en la historia, esta lucha ya la inició mucho antes de procesos electorales en el mundo, en Estados Unidos, de Milei, mucho antes. Nosotros ya la iniciamos acá en Paraguay. Y nos enfrentamos solo como en la guerra de la Triple Alianza y en la OEA con la dignidad de nuestra historia. Y al entregarse con esa convicción, está escrito en la Biblia, quien se pierde se encuentra, quien se niega sale adelante. Correcto. Te comento, José, que voy a entrar en un tema que comentaste antes, cuando hablabas de la gestión del presidente de la República. Dijiste, se expone a los ataques de grupos económicos que le están bombardeando por no complacer sus apetencias de negocios y que tienen medios como escuderos. Decía Carlos Mateo Valmelli, aquí en el programa, que la clase política paraguaya es una clase privilegiada porque vive con los privilegios de sus cargos, pero no tiene poder. El poder está en los sectores más altos empresariales. Yo te pregunto, José, si existe en nuestro país dos castas, una casta política y una casta de magnates, la primera subordinada a la segunda. Yo respeto mucho, valoro mucho lo que dice el doctor Carlos Mateo Valmelli, una persona a quien admiro mucho, pero discrepo un poco con eso. ¿Por qué? El Partido Colorado históricamente siempre ha tenido personas de gran poder adquisitivo. Fueron los de Itaipú en su momento, fueron grandes empresarios, y si fuese por ello jamás hubiese ganado un Nicanor Duarte Fruto en un proceso interno, jamás iba a ganar el doctor Luis María Argaña. Y discúlpame que te vuelva a hacer redundancia en el caso de Horacio Cartes. Horacio Cartes, si bien viene de la parte empresarial, en ejercicio de la función como presidente y como presidente del partido es mucho más coherente que muchos que se hacen llamar Colorado de cuarta generación. Atendé ese juego de palabras. Es mucho más coherente con la doctrina partidaria que muchos de los que se hacen llamar y que se hablan a boca llena de que son Colorados. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la función de gobierno observó los principios básicos con que fuimos fundados. Como dije, la intervención del Estado en favor de los sectores más vulnerables. Las becas Carlos Antonio López, más de 1.000 jóvenes. El sistema Tecupuná, la gente dice subsidio, el barrio San Francisco, colectivo con aire acondicionado, las grandes obras que tuvimos de entrada y acceso a Asunción, y ni qué decir también en este gobierno. Y un ejemplo nomás yo te doy de ello para discutir esa tesis. Si es por eso aquí, un Juan Carlos Galaverna nunca iba a estar en política, que recibió más de 5 años seguidos diarias toda la etapa de este medio de comunicación y sin embargo nunca se arrodilló a besar la mano de quien mandaba y también lo discutió y enfrentó a Horacio Cartes. Y podemos citar a varios actores muy importantes del Partido Colorado. ¿Qué es la visión en general acá, por más empresarios que existan y que siempre existió de la fortaleza del partido? La existencia de una junta de gobierno que ni siquiera hasta Stroessner le respetaba al doctor Juan Ramón Chávez por su dignidad y que le llamaba doctor, y a las poderosas, a Percio da Silva, al doctor Juan Gualdino Ramón Lovera, al doctor, digamos que tenemos a todos los que estaban ahí, al doctor Argaña y ni qué decir también al doctor Juan Ramón Chávez. La Junta de Gobierno siempre fue en ese sentido, tuvo un criterio de independencia. Ahora, que determinados empresarios vengan realmente, tienen que ganar su proceso en elecciones abiertas en la interna y los empresarios no les ha ido muy bien dentro de las elecciones de candidato a intendente, dentro de las elecciones de candidato a senador, en la clase política al final por su conexión con el pueblo que realmente ha triunfado. Nosotros podemos discutir el perfil de uno y otro candidato, incluso su conocimiento cultural o sapiencia, pero de su legitimidad no podemos discutir y a contrario censo hay muchos doctores o profesores doctores que tirados a la arena política no tienen ni 10 votos e incluso puede tener muchísimo dinero. Ahora, con lo que dijiste... ¿Te parece, José, que hace 20 años atrás
se podía ganar una elección teniendo en contra a grupos importantes de medios de comunicación que hoy han perdido protagonismo? Claro, a través sobre todo del levantamiento de la censura, tuvieron el monopolio de la palabra, Federico, 30 años acá en el Paraguay, el monopolio de la palabra, y ahora las redes sociales también nos dio a nosotros voz. Y yo puedo opinar, o una influencer puede opinar sin estar subordinado a la dictadura de las salas de redacción que obedecen a los intereses económicos de ese grupo corporativo. ¿Qué es lo que acá se ha desmoronado, Federico? Acá terminó el cuco ese de buenos periodistas, la prensa libre versus malvados políticos. No, es al revés. Son periodistas también sicarios, corruptos, pagados, que extorsionan a los políticos para conseguir dinero para los grupos mediáticos de intereses económicos a que responden. No son propietarios. Hay un intermediario entre un acontecimiento que ocurre y el sujeto que es el pueblo, y en el medio, a un accidente de moto, yo te puedo presentar imprudencia del motociclista o te puedo decir mala gestión del intendente emotiva. Te doy la forma, le doy una forma y te la presento ahí de acuerdo a mis intereses. Hoy la comunicación es directa entre lo que pasa, el llanto, el éxito del CIMEFOR, por ejemplo, que más mujeres, se presenten más del doble de mujeres que varones cuando decían que era una institución arcaica que estaba en extinción. Este es el momento más libre que hay desde mi modesto punto de vista. Y con respecto a la... Solo quiero hacer una Sí. pregunta para redondear sobre este tema, José. Los ataques que recibe principalmente de un grupo de comunicación el presidente Santiago Peña, ¿se terminan si él acepta la propuesta de negocios que recibe? Yo estoy convencido de que si esas constructoras hoy tenían el monopolio como hace 30 años, si esos bancos tenían la integridad de los depósitos de entidades del Estado, si el Ministerio de Educación imprimía a través de determinadas imprentas, si determinadas binacionales auspiciaban todos los programas e incluso subvencionaban a periódicos que están en quiebra técnica a través de las binacionales, no iba a existir ni el 1% esto de lo que existe. Y todos esos bulldog o pitbull mediáticos que están ejerciendo hoy iban a ser dóciles bambis como eran en el periodo anterior, en donde todos se cosieron la boca. Una presidenta de Petropar que llevaba modelo en sus aviones y que conducía un programa los sábados a la mañana en un canal. Ella conducía el programa y nunca vieron, hoy está condenada. Y con respecto al tema político, nomás que te digo, están los sujetos políticos y están los actores políticos. Eso siempre a mí me quedó muy claro. Los actores políticos es un determinado grupo de personas que realizan la estrategia de la realidad a través de su pensamiento y confección. Son muy pocos. Y los sujetos políticos constituyen la masa, de las cuales arriba están presentes en los actos y se dejan llevar. Y algunos ya estuvieron en tu programa. En democracia, para mí, yo tengo algunos de los que considero clave, ¿verdad? Lino César Oviedo, podemos estar de acuerdo o no, el general Rodríguez, tomar esa decisión del golpe de Estado. Yo solamente, a quienes lo quieren minimizar, yo solamente digo, ustedes saben lo que iba a hacer Pastor Coronel con ellos si esa operación salía mal. Ni una de las familias de ellos estaba en el exterior, estaban todos acá. Eso es lo que la gente tiene que ubicarse. Nicanor Duarte Frutos también, un líder que viene del interior sin formar parte de las instituciones tradicionales de liderazgo del partido y que llegando de Coronel Oviedo llega a la presidencia de la República por legitimidad popular. Fernando Lugo también, pese a no incidir tanto. Horacio Cartes en particular, también son los grandes actores políticos que le han dado forma, no han agachado la cabeza y realmente esos son para mí esquemas y ejemplos realmente de que no se trata simplemente de castas empresariales, porque si no hubiese sido muy fácil, iban a estar todos en el Congreso y la mayoría perdió en la interna del partido. José, ¿te molesta que te digan urrero cartista? No, no me molesta. Para mí, adherir al movimiento Honor Colorado más legítimo, con mayor poder, con mayor visión de política de Estado, es un privilegio, un honor es para mí. Y que a mí me asocien con quien considero, y te vuelvo a decir, porque plata pueden tener mucho, pero realmente en un acto, una hora antes que llegue Horacio Cartes, la gente en general del interior, no importa en qué parte esté, ya está emocionada porque va a llegar él. Y cuando llegan parece que se le prenden los ojos realmente de alegría.
Eso no es el dinero. Eso es el respeto que levanta a él y el liderazgo que inspira. Por otro lado, hurrero, sí, porque incluso noto una connotación ahí social de disminuir porque son pobres. El hurra vos ves que lo hace Vladimir Putin incluso en la Plaza Roja de Moscú, que lo va a hacer el 8 de mayo acá, el día de la liberación de Europa, la victoria sobre la Alemania nazi, lo hacen en todas partes. Pero la expresión popular de las clases, por así decirte, más humildes, basado en el zapucay, como dirían en Argentina, o en el hurra aquí, noto una connotación también de la misma manera que se menosprecia a los paraguayos que hablan mal español, a quienes se los considera de menos porque habla casi exclusivamente en guaraní. Piensa en guaraní y tiene que traducir y mucha gente se burla del liderazgo de base del partido que tiene en coherencia de vida mucho más dignidad de cualquier empresario que se hizo con cosas del Estado. Y en eso mismo también noto yo la expresión de alegría a través del hurra en las seccionales por ser pobre, humilde y no haber tenido, digamos, acceso a una educación y no obstante estar vivo en la militancia, estar vivo realmente al frente. Porque los seccionaleros, querido Federico, no solamente están, los seccionaleros son los primeros. Acá fue el Domingo de Ramos, yo en mi barrio también yo soy vicepresidente de mi seccional Colorada, realmente, y para mí un motivo de honor, la seccional Colorada número 10 de Capital. También estoy al frente de la comisión vecinal de mi barrio. Y eso lo saben con mucho orgullo. Hasta los problemas familiares intervenimos y de seguridad en la plaza que estoy. El Domingo de Ramos son los primeros en levantar la imagen y estamos en todo ese, o sea, todo, digamos, está relacionado. Nosotros, en fútbol se llama eso, vos te mostrás, no te escondés, te mostrás para descargar, para el pase. Siempre estás para dar la mano, no solamente para criticar. Para criticar estamos 6 millones acá, pero hay un solo Alfaro. Quien pone el hombro es el tema. Correcto, correcto. José, te encontrás con un noruego, curioso, interesado, sabe acerca del poderoso partido colorado, hegemónico, y te pregunta, ¿qué significa ser colorado? ¿Qué le contestás al noruego? Yo le digo, ser colorado significa ser auténticamente paraguayo, cuyos principios realmente vienen nosotros. Levantamos el honor caído en Cerro Corá a partir del general Bernardino Caballero. Caballero intenta el 11 de septiembre de 1887 la unificación de la Asociación Nacional Republicana del Paraguay. Incluso es combatiente de la guerra con quienes vinieron a hacer una asociación. ¿Qué dice la declaración de principios? No nace nuestro partido siguiendo principios de facciones pasajeras, ni tampoco data su existencia de ayer cuando decidimos constituir una asociación política. Los elementos que la componen han mancomunado más de una vez las fuerzas dispersas a cuyos senos se han acudido los buenos. Une el tronco histórico de los comuneros, Domingo Martínez de Irala, el doctor Francia y los López, con la resurrección y la reivindicación social de la garra de Cerro Corá, que no lo íbamos a tener. Durante el periodo liberal se cantaba la marcha Belgrano, acá la marcha San Lorenzo, acá se prohibió el guaraní, con el levantamiento, la eliminación de los mensú a partir de la reforma agraria hecho por el Instituto de Bienestar Rural durante ese periodo de gobierno. En lo cultural defendemos realmente también las bases principales de la familia. Nuestra cultura basada en nuestra creencia cristiana por sobre todas las cosas y mariana por privilegio, sobre todo en la Virgen de Caacupé. Es el desarrollo del rostro social en política de Estado para la construcción del Gran Paraguay. Es la idea que incluso Noruega, yo le voy a decir, con mucho respeto, que se rindió, y hoy Suecia, Noruega y Finlandia tienen los más altos índices de delincuencia, de violaciones, de coacción sexual a partir de la inmigración masiva que viene en África, porque ellos han olvidado los principios sobre los cuales fueron fundados y han destruido su industria. Así que le voy a decir al noruego, en este país que muchos critican, vos vas a ser mucho más feliz que ahí, vas a poder educar en tus valores que te prohíben en Europa la dictadura de la Unión Europea, vas a poder ganar dinero sin que Bruselas a vos te diga cuánto gastar y que te quita el 80%, y acá va a ser al revés, vas a abrir 24 horas tu empresa y realmente vas a ser feliz. Llorás porque viniste, pero si algún día te vas a llorar más grande. Este es el país más rico del mundo. José, ¿cómo macheás estas dos cosas? Por un lado,
nuestras características de identidad nacional basadas en esto que vos recién hacías, un revisionismo histórico de nuestros héroes de la guerra, ¿okay? De Bernardino Caballero, y todo ese revisionismo histórico sobre lo cual vos fundás nuestra identidad, también mariana, cristiana, etc. ¿Cómo macheas eso con un Paraguay en cuyo interior cada vez más se habla portugués? ¿Cómo te cae eso? Bueno, en primer lugar, yo tengo una opinión muy fundada al respecto ahí, porque las comunidades migrantes, no solamente la brasileña, las comunidades migrantes no podemos negar que son los responsables en forma extraordinaria del crecimiento económico, sobre todo en el ámbito ganadero, agrícola. Cuando nosotros hablamos de Paraguay, cuarto productor mundial de soja, segundo productor también de ganadería, cuando hablamos de los índices de exportación de alimentos, cuando el índice también de producción de nuestros lácteos, estamos hablando todo de comunidades migrantes. Estados Unidos fue fundado realmente a partir de Mayflower por John Smith, directamente por un sueño fundado. Estas comunidades, a mí me tocó mucho hablar, yo en el ejercicio de la profesión estuve mucho por los departamentos, y vos te ponías a fijar, ¿cuál es la visión del presidente Stroessner para convocar a toda esa contingencia de migrantes, sobre todo de dos estados, de Río Grande do Sul, porque no cualquier estado, no estamos hablando del nordeste, de Río Grande do Sul y de Paraná? Conversando con ellos, que yo, Federico, y no me pregunten a mí, son brasileños de dos generaciones. Sus abuelos son alemanes o son holandeses o son polacos, que solamente conocen una sola palabra, el trabajo. Nadie les regaló absolutamente nada. Y yo te puedo asegurar que muchos de ellos, que son autoridades y están en los colegios, hoy son más fanáticos del Paraguay que nosotros mismos. Porque, ¿qué es el Paraguay? El Paraguay es el que paga impuestos, el Paraguay es el ciudadano honesto, el Paraguay es el que trabaja, el que realmente su vida da y su muerte para levantar este país. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a ser más o menos paraguayos? Su pecado es ser rubio de ojos azules, ese es su pecado. Tener un acento extranjero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar a los menonitas. Mirá donde se les tiró el gobierno cuando vinieron finalmente. El hijo de Ayala le dijo, llegaron a la tierra prometida, pero ya está en medio del Chaco. El término caput y menonita es porque morían realmente como conejos. Y sin embargo construyeron sin recibir crédito de nadie ese lugar en un emporio realmente que es el principal foco de exportación de nuestros productos a Europa y del mundo, que antes se fijan en los precios que se cotizan internacionalmente, sin saber, esos trabajan solos sin saber quiénes son las autoridades del Paraguay y tienen toda planificada. Esa clase de migrantes es, Dios mío, Puente de Plata. Eso es realmente lo que necesitamos nosotros. Y otro punto, que también se dice mucho, y que yo lo sé también por conocimiento de historia, la última ciudad que existía en la región oriental, entre Foz de Iguazú y Coronel Oviedo, era Ajos. A través del plan de mirar al este, de la visita de Getúlio Vargas acá en 1941, cuando entrega el acta de independencia, se crea el Instituto Paraguay-Brasil, el Colegio Experimental Paraguay y Brasil, la primera sucursal del Banco do Brasil, entre otras cosas. Paraguay mira al esto porque todos los movimientos guerrilleros se preparaban en corriente por el gobierno militar argentino de Isabel Rojas. A partir de ese momento, todas las ciudades, como tienen nombre, para mí es una gloria porque tiene nombre del Partido Colorado. José Domingo Campos, Juan Oleari, Juan León Mallorquín, tienen todo nombre el de caudillos del Partido Colorado, hasta lo que era incluso la capital de Alto J. Estigarribia. Campo 9. Sí. No existían poblaciones ahí. En donde sí existía un poco de poblaciones en Tacurupucú, que es Hernandaria, porque era la sede justamente del sistema de esclavitud más grande del país, que era la industrial paraguaya, donde estaba Domingo Barte. Entonces ahí el proceso de remangue hay que discutir también. Y en Presidente Franco sí que es un poco más antiguo, había una pequeña población, pero ya Bertoni describe mismo que desde Ajo hasta el río Paraná no existía ningún tipo de población. José, ¿quién sos? Soy un luchador, soy una persona con muchos defectos, pero con la humildad de reconocer que me emociono porque que sin la bendición de Jesucristo no soy nada. Nosotros podemos no estar mañana acá,
pero mientras esté voy a dar la lucha máxima por su gloria con todos mis defectos, en mis convicciones y por mi país. Un luchador. ¿Cómo se llama mamá y papá? Dios me envió 2 ángeles, me prestó. Yo no sabía que me prestaba una de ellas por tan poco tiempo. Y el otro que lo perdí hace poco. Cuando los perdí me di cuenta que me prestó a 2 ángeles, que son mi vida, mi inspiración. Tengo un solo hermano también. ¿Nombre de papá? Augusto Campos Caballero. ¿Nombre de mamá? Que es periodista. Y Flora Jiménez, también ambos símbolos de la prensa en el Paraguay, de este canal. Él era la imagen, la presentaba en el noticiero de Canal 9, así es Argentina, de Radio Caritas. Y sí, es lo que por la buena voluntad, la gracia de Dios me prestó 2 ángeles un tiempo. ¿Qué valores te dejaron papá y mamá? Yo crecí en medio de la cultura, en medio de los poemas, de la investigación histórica, con 2 máquinas de escribir, una al lado de otra, trabajando y hablando. Mis 2 abuelos son excombatientes de la guerra del Chaco. Tengo una familia maravillosa también y me inculcaron, siempre mi mamá decía, el hábito no hace al monje, y que lo más grande vas a dejar acá en la vida es las risas que reíste, los abrazos que diste y las lágrimas que lloraste. Y eso es más que suficiente. No sé si vivir 80 o 90 años. Nuestra inspiración es uno que vivió apenas 33, pero que vivió más que un anciano y que es la fuente que ha dividido la historia. Me dejaron esos valores. Primero ser como persona y después confiar en Dios. Entra por ahí tu viejo. ¿Qué le decís? Tenía tantas ganas. Si fuera por mí, le hubiese dicho más veces te quiero de lo que quise, y le hubiera dado mucho más besos de lo que quise. Él casi se fue de mis manos. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme comentarles acerca de una novedad que tiene que ver con el Banco GNB. ¿Sabías que con los seguros verdes del Banco GNB proteges lo más preciado para vos y para todos? Porque contratando tu póliza de seguros del Banco GNB contribuís al cuidado y protección de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque Maracayú. Solicita tu póliza hoy a www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidas te asegura. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor José Ocampo. Con los seguros verdes del Banco GNB proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Maracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertone. Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Continuamos con el doctor José Ocampos aquí en Líderes. Doctor, te dejé una pregunta. Permíteme que te diga antes que me pareció muy lindo que te hayas emocionado recordando a papá y a mamá. Me pareció muy bueno que te hayas emocionado. Contame, ¿qué libro estás leyendo en este momento? ¿Por qué fracasan los países? Estoy repasando. Como siempre, sí, exactamente, el premio de MIT realmente acerca del desarrollo de México y Estados Unidos, de las principales instituciones del Estado. Lo estoy leyendo también el proceso en la parte histórica acerca del nacimiento de la concepción anglicana capitalista anglosajona
a diferencia del periodo católico, sobre todo español y latino, porque ahí tiene un poco de relación con la teoría de Max Weber, que nosotros escribimos acerca de la superioridad del modelo anglosajón, basado en un protestantismo que consagra al trabajo como la liberación del hombre y no al que ve a la pobreza realmente como la regla y como la vergüenza de la riqueza, como si lo hace la Iglesia Católica. Y sobre todo la fundación de las instituciones. Estoy realmente entrando dentro del proceso que ha permitido a Singapur, a Corea del Sur salir adelante, y sobre todo con instituciones fuertes, poderosas, que tienen que ir más allá de los hombres, ¿verdad? José, muchas gracias nuevamente. Espero que repitamos esta conversación en el segundo semestre. Gracias. No, el agradecido soy yo. Realmente un privilegio estar contigo. Me encanta la manera como lo coincidís y la presentación de un programa que está realmente a la altura o superior de cualquier internacional y que en cualquier otro país esto ya hubiese sido transmitido a otras partes del mundo. Muchas gracias, José. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.